Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Nuevamente, le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos para continuar nuestra serie de estudios en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén, en el cual todavía no terminamos el primer capítulo, pero yo creo que hemos aprendido muchas cosas que han sido ignoradas a lo largo de la historia. Amén. Y desde ya doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando en esta tarde. Amén, que el Señor les bendiga. Lo vuelvo a repetir, vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén, vamos a estar compartiendo con todos ustedes las citas bíblicas. Amén, para mayor comodidad. Amén, para todos aquellos que estarán viendo estos estudios. Amén, porque yo creo que es muy importante no solamente el decir está escrito, sino mostrar en dónde es que realmente está escrito. Amén. Vivimos en una época, hermano, peligrosa, en unos tiempos peligrosos en el que definitivamente usted y yo tenemos que asegurarnos que lo que se nos está enseñando realmente está escrito en la palabra de Dios. Amén. Que nos muestren algo que respalde todo eso que se nos está enseñando. Pero vamos a dar inicio. Amén. Esta es la parte número 4. Vamos nuevamente a ponernos en las manos de nuestro Dios. Después de, yo creo que un día arduo de trabajo. Amén. Ya ha llegado la mejor parte de este día, que es el escuchar la palabra de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos das de poder reunirnos, Señor, y escudriñar tu bendita palabra, Señor. Esa palabra, bendito Dios, que muchas veces hay vidas en las que no se ha tomado en cuenta, Dios eterno. Yo soy uno de ellos, Señor, que durante toda mi niñez, toda mi adolescencia, Señor, no conocí lo que era tu palabra, Dios, ya que en mi hogar nunca existió una Biblia. Bendito Dios, pero tú tenías el tiempo perfecto, Señor, para llegar a mi vida y mostrarte mi vida, Señor. Y, Señor, poner ese deseo, esa hambre, ese querer, ese hacer, Señor, en mí, por buscar y aprender más de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos declaramos necesitados nuevamente. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, a realmente entender estas palabras, Señor, que fueron plasmadas, Señor, en la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que verdaderamente, Señor, aleluya, podamos entender y obtener todas esas bendiciones, Señor, que vendrán al oír y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te doy gracias por cada vida que estará escuchando esta enseñanza, Señor. Que seas tú, al final, Señor, escribiendo cada palabra tuya, Señor, en las tablas de cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Amén. Ok, bueno, voy a retirar nuevamente la cámara. Vamos a enfocarnos, amén, en esta enseñanza del día de hoy. Ok, como vuelvo a repetir, es la parte número 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Aquellos que han estado siguiendo, que han estado viendo estas partes anteriores, la 1, la 2 y la 3, yo creo que hemos sido bendecidos en gran manera. Amén. Hemos aprendido muchas cosas que habían sido ignoradas, o muchas cosas que no son como se nos habían enseñado. Amén. Pero que a través de escudriñar la palabra hemos llegado a toda la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar nuevamente con este estudio de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, para seguir aclarando conforme vayamos avanzando todo aquello que se ha mal interpretado y torcido en el cristianismo. Ahora ya hay algunos que ya no se les hace raro el escuchar esto, ¿sí? Malinterpretar y torcido, porque ya se han dado cuenta, hermano, ya se han dado cuenta que verdaderamente hay cosas que sí se han mal interpretado y se han torcido en el cristianismo, pero eso ha pasado por no conocer
y no tomar en cuenta el contexto cultural, político y religioso que existía en la época de Jesús, de Yeshua y de los apóstoles. Pero que nosotros aquí sí los vamos a tomar en cuenta para de esa forma poder interpretar este libro de una manera correcta. Amén. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, verso 4 del libro de los Hechos. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora podemos recordar que esto aquí sucedió al final de los 40 días después de la resurrección de Jesús, de Yeshua. Ahora, pero ¿cuál era esa promesa del Padre, la cual habían oído de Jesús, de Yeshua? Bueno, pues esa promesa del Padre es la que les había dicho que Él mismo les iba a enviar cuando se les presentó vivo por primera vez a los apóstoles. Y está narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 36 en adelante. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Oiga, hermano, y aquí esto es importante, parte de un pez asado. Ese pez, no crees que era bagre, no, ese pez era el que Dios había estipulado que se podía consumir, o sea, un pez que tenía aletas y escamas. Amén. Y dice también un panal de miel. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque hay quienes dicen que después de la muerte de Jesús, después de que Él murió en la cruz, ahora Él ya limpió todo lo que el Padre antes había declarado como impuro, ¿ya? Pero no es verdad. Verso 43 dice: y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso, hermano, es lo que nosotros hemos estado pidiendo cada que iniciamos estos estudios, que nos abra el entendimiento para que verdaderamente comprendamos las escrituras. Dice el verso 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y si tú quieres saber dónde se narra, en dónde se narra todo lo que padeció Jesús el Mesías, te invito a que vayas a Isaías 53, del 1 al 12, ahí te relata todo el sufrimiento del Mesías. Dice: y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, esto se encuentra en Oseas 6:2, si quieres tomar nota. Verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. He aquí, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y continúa la escritura en Hechos 1:6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quiero regresar un poquito a esta pregunta que le hicieron al Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, he escuchado a algunos pastores que dicen que dado que en este tiempo Israel estaba sometido bajo el imperio romano,
¿sí? El imperio romano estaba gobernando sobre ellos. Y que los discípulos cuando se acercaron al Señor y le preguntaron esto, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? O sea, ¿vas a quitarle el poder a Roma y nos lo vas a dar a regresar a nosotros, al pueblo de Israel? Sí, podríamos interpretarlo de esa manera. Pero dado que Jesús, Yeshua, es el Mesías de Israel, tenemos que ir más a fondo, más hacia atrás, ¿sí? Recordemos en Amós 9, amén, donde dice que el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Ahora, recordemos que el reino en tiempo de David era un solo reino, el reino de Israel era un solo reino, ¿sí? Con 12 tribus. Murió David, su hijo Salomón heredó el reino, todavía con las 12 tribus, pero dado que Salomón no anduvo en los caminos que anduvo David, se desvió, terminó siendo un idólatra, terminó ofreciendo holocaustos a los dioses de sus esposas paganas. Entonces el Señor le declaró que le iba a dividir el reino por esa causa. Amén. Y ya sabemos la historia. En el tiempo de su hijo Roboam, Dios dividió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel o también la casa de Efraín, y que fueron llevadas después cautivas a Siria. En Asiria perdieron su identidad, se asimilaron a todas las naciones y fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Ya en el tiempo de Jesús, solamente los que estaban habitando en Israel eran la casa de Judá, el reino del sur, principalmente con 2 tribus, Benjamín y la tribu de Judá, y algunos otros levitas y algunos pocos de las otras tribus que se habían pasado para el lado de Roboam. Amén. Entonces, en el pensamiento israelita, ¿qué es lo que ellos anhelaban ya en el tiempo del Señor Jesús? Pues anhelaban la restauración del reino, o sea, la restauración de las 12 tribus, que es lo que nos habla, de hecho, el profeta Ezequiel en el capítulo 37, en la segunda parte, cuando el Señor lo lleva a ese valle de los huesos secos, amén, y el Señor le dice, hijo de hombre, estos huesos secos son la casa de Israel. ¿Y quién era la casa de Israel? Las 10 tribus del norte que se habían perdido, amén, las ovejas perdidas. Incluso el Señor Jesús, en su mensaje, Él decía, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya te imaginarás en quién estaba pensando, en esas ovejas perdidas, ¿sí? En esas 10 tribus del norte que se habían ido al exilio y que se habían perdido. De esa restauración del reino es el que están preguntando los discípulos, porque el Mesías de Israel es el encargado de restaurar nuevamente ese reino a Israel, de traer todas las 12 tribus juntas y hacerlas un solo reino. Lo dice Ezequiel 37, ¿sí? Que tomara 2 palos, escriben uno para Judá y en el otro para José, ¿ya? Y serán uno en tu mano. Y al final de esa profecía de Ezequiel 37 dice, y nunca más serán 2 reinos, sino uno solo, como en el principio. A esa restauración del reino de Israel se están refiriendo estos apóstoles, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué no lo hizo ahí el Señor? ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Amós 9 también declara que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, iban a ser sembradas entre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios le había dado a Abraham, Génesis 17, que de él iban a descender naciones y reyes. Es la promesa que le había dado a Jacob, a Israel, Génesis 35, 9, donde dice que de Israel iban a descender una nación y un conjunto de naciones. ¿Te das cuenta? A esa restauración es la que están refiriéndose aquí los apóstoles. Amén. ¿Pero qué les dijo? Pues todavía no es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo, a ustedes no les corresponde saberlo, sino el Padre las ha puesto en su sola potestad. ¿Pero qué les dice? Pero recibiréis poder. Amén. Ustedes van a recibir poder, aleluya, para ir tras esas ovejas perdidas, esos peces. Recuerden que
a Efraín, hijo de José, se le dijo que él se iba a multiplicar como los peces del mar en medio de las naciones. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Ustedes van a ser esos pescadores, porque recordemos incluso que sus discípulos fueron pescadores. Amén. Los iba a usar para ir a pescar esa descendencia de Efraín, pero los iba primero a llenar con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Dice, y entonces sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, porque hasta lo último de la tierra es que esos descendientes de esas 10 tribus ahí van a llegar. ¿Sí? Recordemos que la semilla de Abraham iba a ser sembrada en todas las naciones de la tierra, iban a llegar a ser la multitud, la plenitud de los gentiles. Lo aprendimos cuando estudiamos el libro a los romanos. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero vamos a continuar. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Oiga, vamos a explicar también eso, camino de un día de reposo. ¿A qué se refiere cuando la palabra dice camino de un día de reposo? ¿A qué creen que se refiere a esto? Ya aprendimos también en los estudios pasados que los líderes religiosos, amén, habían estipulado esto. ¿Por qué? Porque, nuevamente repito, en la Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, no hay instrucciones específicas acerca de qué se podía hacer y qué no en el día de reposo. Amén. Entonces estos hombres, para poner un cerco de protección sobre el mandamiento que Dios había dado acerca del día de reposo, ¿ya? Estipularon qué distancia es la que le era lícito a un israelita caminar en un día de reposo. A eso solamente se refiere, camino de un día de reposo. Claro que había dos de las más populares interpretaciones, ¿sí? Había la de Gilel y había la de Shammai, amén. Cada uno decía su distancia, ponía su distancia, amén, pero a eso se refiere solamente, amén. Verso 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, con María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús, sí. Jesús tuvo más hermanos. Lo digo para los hermanos católicos que nos escuchan, porque se les ha enseñado a ellos que María fue siempre virgen y que nunca tuvo más hijos. La verdad es que no es así. Las escrituras declaran que María, una vez que tuvo a Jesús, se unió con su esposo, José, y con él tuvieron hijos. En Marcos menciona hasta los nombres de estos hermanos de Jesús. Amén. Nuevamente repito, una cosa es lo que enseñan los hombres, pero otra cosa es lo que dicen las escrituras. Verso 15 de Hechos 1. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Verso 20, ahí me equivoqué, es verso 20, dice, y tome otro su oficio. 21, es necesario pues
que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero vayamos ahora al cumplimiento de esa promesa del Padre que iba a llegar. De hecho, iba a llegar esa promesa del Padre 50 días después de la Pascua, después de la muerte de Jesús, de Yeshua, en la fiesta de Pentecostés. Y aquí vamos a derribar otra errónea interpretación que se ha dado en el cristianismo acerca del Pentecostés. Porque en el cristianismo se ha creído que cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, esa era la primera vez en la historia que se celebraba el Pentecostés. Pero nuevamente, ese es un error de interpretación que se da por no conocer las Escrituras y por no tomar en cuenta el contexto cultural, político y religioso que existía en la época de Jesús, de Yeshua y de los apóstoles. Y pues como tampoco se toma mucho en cuenta el Antiguo Testamento, pero que es ahí en donde se encuentra toda la información que necesitamos para poder interpretar esto de una manera correcta. Porque la verdad es que esta fiesta de Pentecostés es solo una de las varias fiestas que fueron ordenadas en un principio por Dios para todo el pueblo de Israel, o sea, para todas las 12 tribus, por medio de Moisés, después que los hubo sacado de la tierra de Egipto, y se encuentra en el libro de Levítico 23. Levítico 23:9 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Estas fiestas, usted lo va a leer, estas fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, no solamente para los judíos, ¿ok? Para las 12 tribus, no solamente para la tribu de Judá, para las 12 tribus. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y lo ofreceréis con el pan: 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y esta fiesta, hermano, esta fiesta que ya leímos que se llama fiesta de las semanas, también es mencionada en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová
tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Verso 12, y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Ahora, esta fiesta de Pentecostés es también llamada en las Escrituras como la fiesta solemne de las semanas, o en hebreo se le llama Shavuot. De ahí que surja el error que se ha dado en el cristianismo. Pero aquí alguien pudiera decir, pero en el Nuevo Testamento no aparece así. O sea, no aparece con ese nombre para poderla vincular con esta fiesta de las semanas. Y lo que pasa es que lo que nosotros tenemos actualmente como Santas Escrituras, tanto en inglés como en español, son traducciones de otras traducciones que fueron hechas de copias tardías de los textos originales, como por ejemplo el Antiguo Testamento, que los textos originales son en hebreo, pero que en la mayoría de las Biblias que tenemos actualmente fueron traducidas ya no del texto hebreo original, sino de una traducción que se hizo del hebreo al griego llamada Septuaginta. Esto sucedió en el siglo segundo, siglo tercero antes de Cristo, ¿sí? Que las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en esta traducción llamada Septuaginta. Y también el Nuevo Testamento fue traducido también de las copias que se tienen de los textos en griego. Amén. Pero actualmente existen herramientas para poder ver la palabra original usada en los textos originales y de esa manera poder entender el correcto significado de la palabra que aparecen en nuestras Biblias. Y para esto vamos a ver el texto de Hechos 2. ¿Sí? Vamos a empezar con Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que es la palabra griega G4005, y de hecho, en tu Biblia vas a encontrar ahí referencias, ¿sí? A dónde vayas, a dónde te dirijas, para en dónde es que se está hablando de esta fiesta de Pentecostés. Amén. Y esto, hermano, está en Levítico 23, 15 al 21, que es lo que ya leímos. Está en Deuteronomio 16, del 9 al 11, que también ya lo leímos. ¿Sí? En tus Biblias ahí tú lo puedes verificar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De hecho, en algunas de nuestras Biblias actuales, bueno, ya lo acabo de decir, después de la palabra Pentecostés, ahí aparecen con letras pequeñas referencias a estos dos textos que leímos anteriormente, ¿sí? En donde se habla de esta fiesta de Pentecostés. Ahora, usando esas herramientas con las que contamos actualmente para poder ver esa palabra original usada, en el diccionario Strong's, la palabra Pentecostés aparece como la palabra griega G4005. Pentecostés, que es la palabra griega Pentecoste, que significa el quincuagésimo día, o sea, el día 50. Es lo que significa Pentecostés, el día 50. ¿Ven? Esta fiesta de Pentecostés es la segunda de las 3 grandes fiestas solemnes del Señor, celebrada anualmente en Jerusalén. La 7ª semana después de la Pascua, en agradecido reconocimiento de la cosecha terminada. Ahora sí, ya sabiendo que esta es la razón por la que los 120 se encontraban unánimes juntos en el aposento alto, que ya leímos anteriormente, para celebrar, estaban ahí para celebrar esta fiesta de las semanas o esta fiesta de Pentecostés, ¿ya? O sea, esta fiesta era celebrada cada año y no que aquí en Hechos 2 fuera la primera vez que se celebrara. No, mi hermano. Entonces, pero también hay que dejar bien claro otra cosa, que no era solamente en el aposento alto en donde se estaba celebrando esta fiesta, sino que se celebraba en todo Jerusalén. Era una de las 3 fiestas más grandes que habían sido ordenadas por el Señor, celebrarlas cada año. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante en ese aposento alto en el que estaban reunidos los primeros discípulos del Mesías de Israel, Jesús, Yeshua, que dicho sea de paso, oiga, todos los que estaban reunidos ahí, en ese aposento alto, los 120, todos eran judíos. Ya, todos eran judíos.
Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nuevamente, esto sucedió solamente en el aposento alto, aunque afuera también se estaba celebrando esta fiesta ordenada por Dios. Se estaba celebrando el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. Oiga, ¿quiénes moraban? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero todos eran judíos, aunque habían nacido en otras naciones, pero eran de descendencia judía. Amén. Y esto aquí es muy importante y nos va a dar una pauta para poder entender otra cuestión, que es si la iglesia gentil del Mesías, Jesús, Yeshua, nació aquí en Hechos 2 o no, porque eso también es lo que se nos ha enseñado, que la iglesia gentil del Mesías nació ahí en Hechos 2, pero como acabamos de leer, todos los que estaban ahí, dice que todos eran judíos, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se ha pensado y creído que algunos de los que estaban en el aposento alto, así como los que estaban morando en Jerusalén, eran gentiles. Pero como vamos a poder leer claramente, aquí dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todos eran judíos, pero algunos de ellos no vivían ahí en Jerusalén, sino que vivían en otras naciones, y de hecho habían nacido en otras naciones, pero eran de descendencia judía. De hecho, se cree que ya desde antes del siglo I, solo la mitad de la población total judía que existía en ese momento vivía en Judá, y la otra mitad vivía en otras naciones fuera de Judea. ¿Ya? Pero ¿y por qué razón estos judíos que vivían en otras naciones estaban morando en Jerusalén en ese tiempo? Bueno, estaban allí para cumplir con una orden que Dios había dado a todo Israel, o sea, a las 12 tribus, en el tiempo de Moisés. Pero que ya en ese tiempo, en esa época, ya 10 de las tribus del norte, los que fueron llamados Casa de Israel, ya no estaban habitando en Israel, ¿sí? Ellos habían sido llevados cautivos a Siria muchos años antes, ya en el 721, 722 antes de Cristo, habían sido llevadas cautivas a Siria, ¿ya? Ya no estaban habitando en Israel, porque ya habían sido llevadas cautivas a Siria, y se habían mezclado y asimilado a las naciones, ya se habían perdido, ya eran conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta orden está en Deuteronomio 16:16, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿Y cuál es el lugar que él escogió? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que él escogió para poner ahí su nombre. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que ya aprendimos eso en el estudio pasado, ¿sí? La fiesta de la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, esta fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Estas son las 3 grandes fiestas, amén, que todo varón israelita estaba obligado a subir a Jerusalén. Por eso es que se encontraban ahí morando estos judíos, porque estaban viniendo de otras naciones a celebrar esta fiesta solemne de las semanas o fiesta de Pentecostés. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pero la casa de Judá, o sea, los judíos, ellos todavía obedecían este mandamiento de Dios, y 3 veces al año ellos subían a Jerusalén desde cualquier nación en la que vivieran. Y muchos de ellos permanecían ahí en Jerusalén por varios meses, porque de hecho 2 de estas fiestas ordenadas por Dios se celebraban en la primavera. Por lo tanto, les era más conveniente quedarse en Jerusalén por algunos meses que regresar a sus naciones e inmediatamente después volver a Jerusalén nuevamente, ¿sí? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y Pentecostés solo había una diferencia de 50 días. Les era más práctico quedarse en Jerusalén esos casi 2 meses que volver a su nación de origen y después regresar otra vez, ¿ya? Y a continuación te voy a presentar una lista de las fiestas que el Señor ordenó para todo Israel, ¿ya? Porque esto es algo que se ignora totalmente en el cristianismo.
que son las fiestas de primavera. Pesaj, que es la Pascua, que representa la sangre del cordero que libera de la muerte. Hag Hamatzah, panes sin levadura. Levadura es símbolo de pecado, representa la salida de Egipto y sus ídolos. Bikurim, primicias. Se presenta delante del Señor lo primero de la cosecha de primavera, recuerda el cruce del Mar Rojo. Shavuot, que es Pentecostés, la fiesta de las semanas, 50 días después de las primicias. Se presentan 2 panes, el fruto de la tierra, conmemora la entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, la ley en tablas de piedra. ¿Ven? Y en Levítico 23 nos habla de que estas fiestas de primavera sucedían dentro de un tiempo de alrededor de 2 meses. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que algunos judíos que vivían en otras naciones retiradas de Jerusalén se quedaban morando allí por este tiempo y regresaban a sus naciones una vez que terminaban estas fiestas de primavera y después regresarían a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que esta fiesta se celebra en el otoño. Esas son las fiestas de otoño. Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. El sonido del shofar convoca a todo Israel, llamando a meditar en sus actos de arrepentimiento, nos alerta a estar velando. Yom Kippur, el día del perdón, confesión y pago de transgresiones a través del derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca, una nueva oportunidad antes del juicio de Dios. Y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Recuerda que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas, vivieron viviendas temporales y la presencia de Dios estaba con ellos. La vida en la tierra es temporal, nuestro cuerpo es vivienda temporal, cosecha final es lo que representa. Pero vamos a continuar leyendo en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? Estos judíos que estaban confusos al oír a estos discípulos del Señor hablando en su propia lengua, es decir, muchos de estos judíos que se encontraban afuera del aposento alto, ¿ya? Pero que estaban morando en Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera habían nacido en Jerusalén o en Israel, pero eran de descendencia judía, hablaban el idioma hebreo, pero la lengua en la que habían nacido era otra, pero guardaban los mandamientos de Dios y las tradiciones de sus padres. Es como, por ejemplo, nosotros que habitamos aquí en los Estados Unidos, nuestros hijos que nos han nacido aquí en los Estados Unidos, en su mayoría hablan nuestro idioma, ¿va? Hablan el español, pero la lengua en que nacieron ellos es el inglés. Ahora imagínate que fueran, por ejemplo, nuestros hijos que fueran a una aldea o a un pueblo allá en México, por ejemplo. Y estando allá, de repente escucharan a alguien estar hablando en inglés, en su propia lengua, y un inglés perfecto. Lógicamente que estos hijos nuestros se iban a confundir, iban a decir, ¿y de dónde aprendió a hablar inglés perfectamente? Pues esto es lo que sucedió allí en Jerusalén con estos judíos que vivían en otras naciones. Y de repente escuchan a estos discípulos del Señor hablando en su lengua extranjera, siendo estos nacidos en Israel, porque repito nuevamente, estos eran todos judíos. Imagínate que alguno de estos judíos que vivían en el extranjero conocía a otro judío que estaba dentro de esos 120 en el aposento alto, el cual había nacido en Israel y nunca había salido de ahí, y de repente le oye hablar en su propia lengua, en su lengua extranjera. Claro que esto le iba a sorprender, lo iba a confundir, pero vamos a continuar leyendo. Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y Galileo, hermano, es una persona que nació en Galilea, y Galilea es una ciudad al norte de Israel, y de ahí eran precisamente los apóstoles y los primeros discípulos del Señor Jesús, de Yeshua. Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, y vea dónde habían nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Oiga nada más. Ahora,
no todos estos judíos que moraban en Jerusalén eran de descendencia judía. Había también algunos prosélitos, ¿sí? Y algunos otros que no eran de descendencia judía, pero que habían nacido en el extranjero, pero que se habían hecho prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Pero un prosélito es una persona que no es nacida en Israel, ni tampoco es de descendencia judía, pero que se convertía a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este caso se convertían al judaísmo y se hacía partícipe de todas las leyes y ordenanzas dadas al pueblo de Israel, y por lo tanto estaban allí para celebrar la fiesta de las semanas o esta fiesta de Pentecostés. Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. O sea, algunos de estos no entendían lo que estaba pasando, pero eso era algo normal, ¿ya? Hechos 2:14, entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, oiga, ¿sí? Ahí no se está dirigiendo a los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí no había gentiles, hermano. Allá había solo judíos y prosélitos. Por eso Pedro le dice, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Ya? La hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Nuevamente, en su mayoría, los que estaban en ese momento en Jerusalén eran judíos. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol Pedro lo que está haciendo aquí, está citando Joel 2:28 al 32. Amén. Usted puede ir a verificar eso. Ahora, Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí se está dirigiendo no solamente a los judíos, sino a todo Israel, ¿ya? Porque había algunos ahí que pertenecían, también eran descendencia de estas 10 tribus del norte. Amén. Dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua, este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí está la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, oiga, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Mesías.
¿sí? El Mesías es el encargado, hermano, nuevamente, de nuevamente unificar el reino de Israel, traer las 12 tribus nuevamente juntas. Esto es a lo que se referían los apóstoles en Hechos 1. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A eso se estaba refiriendo, ¿sí? Porque Dios al Señor Jesús lo hizo Señor y lo hizo Mesías. Y el Mesías es el encargado de hacer toda esa obra. Como podemos leer claramente, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos, a los israelitas, a toda la casa de Israel. Amén. Y ahora vamos a ver a continuación quiénes son los que se convierten. Oiga, si fueron gentiles o judíos e israelitas. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así dice? No. Dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Te das cuenta lo que vimos hace, parece, 2 o 3 estudios pasados? Las interpolaciones que aparecen en las Escrituras. Amén. Mateo 28, donde dice, donde se ha puesto palabras en la boca de Yeshua, en la boca de Jesús, que él nunca dijo. Donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo dijo Jesús. Eso no lo dijo Jesús, porque yo reto a cualquiera que ponga en duda esto. Yo reto a cualquiera que me busque en las Escrituras. ¿Cuál de los apóstoles bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vas a encontrar que ninguno lo hizo así. Todos bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, varones hermanos, ¿será que Pedro podría llamar varón hermano a un gentil que no se hubiera convertido todavía? Claro que no. Estos a los que se estaba dirigiendo, todos eran judíos, todos eran prosélitos, todos eran israelitas. Ahí no había gentiles. Amén. Ahí no había gentiles. Amén. Hechos 2:43 dice: y vino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero te das cuenta quiénes conformaban la iglesia? En un principio, judíos. ¿Ya? Que de hecho, la iglesia, si tú buscas la palabra usada, la palabra original usada en esta palabra griega para iglesia, es la palabra eclesía. Eclesía, que significa llamados fuera. ¿Ya? Llamados a salir. Pero en las Escrituras también hallamos la palabra congregación. Si tú checas la palabra congregación en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que es la misma palabra eclesía. ¿Pero por qué? ¿Y sabes dónde la mencionan? La menciona cuando el escritor está hablando de la congregación que tenía Moisés en el desierto. Esa congregación también era eclesía. ¿Por qué en un lugar se pone iglesia y en la otra se pone congregación? Si son la misma. Amén. Pero como el que tradujo esto, sin lugar a duda, era un cristiano, un católico, por eso, como ya traía su doctrina, amén,
de que la iglesia nació aquí en Hechos 2, por eso en un lado puso iglesia y en otro puso congregación, porque ¿cómo es posible que la iglesia estuviera allá, desde el tiempo de Moisés en el desierto? Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser en su mente, pero la verdad es que sí. Entonces, como pudimos darnos cuenta, los primeros discípulos fueron judíos y estos 3,000 nuevos convertidos que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, en su mayoría eran judíos y prosélitos, que algunos de ellos vivían fuera de Jerusalén. En este tiempo no había gentiles en Jerusalén, y si había alguno, no estaban celebrando la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, porque simplemente los gentiles no celebran las fiestas del Señor, ni siquiera las conocen. Entonces, ¿cómo podrían estar ahí celebrando la fiesta de Pentecostés? Y en los tiempos de fiestas, la ciudad de Jerusalén está totalmente abarrotada de judíos y prosélitos. No hay espacio ahí para gentiles. Lo estuvo en el momento en el que Cristo Jesús, Yeshua, nació, cuando se estaba celebrando la fiesta de otoño, la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Leemos en las Escrituras que Jerusalén estaba abarrotada de judíos y prosélitos, que aún en la ciudad de Belén, que está cerca de Jerusalén, y que es en donde nació el Señor Jesús, Yeshua, todas las posadas estaban llenas por causa de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre, como ya lo hemos aprendido, ¿ya? Como también se nos ha enseñado así por mucho tiempo, sino que Él nació en una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Y aquí lo dice, Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, de Yeshua, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Esta palabra habitó, la palabra original, es la palabra skenu, la palabra griega skenu, 47:37, que es Jesús significa para arreglar su tabernáculo, tener su tabernáculo, morar o vivir en un tabernáculo o tienda, tabernáculo. O sea, Él tabernaculizó con nosotros, entre nosotros. Y no es el tema de hoy, pero eso es para que entendamos que todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, con el Mesías de Israel, el pueblo de Israel y los creyentes en el Mesías, todo está muy ligado a las fiestas ordenadas por Dios para todo Israel, o sea, para todas las 12 tribus y no solamente para los judíos. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando alguien, Dios le abre el entendimiento y dice, ah, caray, si esto fue ordenado para todo Israel y yo soy parte de Israel, entonces quiere decir que estas fiestas también fueron ordenadas para mí. Entonces voy a empezar a guardarlas. Pero entonces vienen los que no conocen esto y te empiezan a decir, pero ¿y tú por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero como ya aprendimos, estas fiestas no solamente fueron ordenadas para los judíos, para Judá, sino para todo Israel, para las 12 tribus de Israel. En un principio, todos los discípulos del Señor Jesús, todos fueron judíos, al igual que los primeros creyentes, y ya los primeros gentiles que empezaron a regresar a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y que creían en Jesús como el tan esperado Mesías de Israel, fue en Hechos 10. Cuando lleguemos a Hechos 10 vamos a entender esto bien, allá con Cornelio y los que con él estaban, y de ahí en adelante fueron entrando más gentiles a la fe, que ya después con el apóstol Pablo, ya superaban, esos gentiles ya superaban en número a los judíos y prosélitos creyentes en Jesús. Pero que algo sucedió, que a lo largo de la historia, algo sucedió que ahora en día, los judíos son los que menos quieren aceptar a Jesús como el Mesías de Israel. Pero eso lo estaremos estudiando en un futuro. Amén. Y creo que hasta aquí termina este estudio del día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente hago la invitación a todos aquellos que nos quieran acompañar a estos estudios bíblicos en vivo. Estamos en el área de Echo Park, Los Ángeles. Y a partir de la próxima semana ya no nos vamos a reunir domingo. ¿Por qué? Porque, como les mencioné el domingo pasado, el 17 de este mes es cuando da inicio el primer día del año bíblico. No estoy hablando del calendario judío pagano actual, no. Estoy hablando del calendario bíblico. Amén. Es el día sábado. Entonces, lo que significa que el día de reposo bíblico va a ser los lunes. El año pasado
era los domingos, por eso es que nos reuníamos domingos, no por estar celebrando al Dios Sol, no, 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 por estar celebrando el séptimo día del calendario bíblico, pero como el calendario perfecto de Dios, calendario bíblico, consta de 364 días y el calendario gregoriano tiene un día más, 365, entonces como estamos poniendo ese calendario bíblico en este calendario gregoriano, por eso es que va variando un día cada año, ¿ya? Y aparentemente un día pues no es mucho, pero hermano, en 50 años ya varía 50 días. En 100 años ya varía 100 días. En 1000 años ya varía 1000 días, ¿sí? Entonces tenemos que apegarnos al calendario bíblico, amén. Entonces, a partir de este año, el día de reposo va a ser el día lunes, o sea, va a empezar el domingo a las 6 de la tarde y va a terminar lunes a las 6 de la tarde. Amén. Por eso es que nos vamos a estar reuniendo los lunes y los estudios lo vamos a estar haciendo a partir de las 10 de la mañana. Amén. Los miércoles, vamos a agregar esta fecha, los miércoles vamos a estar reuniéndonos también con nuestros estudios bíblicos a las 7:30. Los viernes vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos para jóvenes y para niños a las 7:30. Si tienes alguna necesidad de oración, si tienes alguna duda, no dudes en contactarme, estoy a tu disposición. Mi teléfono es el área 323-595-6357, mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Amén. Fue un privilegio nuevamente el estar con todos ustedes, amén, compartiendo estas enseñanzas, amén, las cuales a mí me apasiona bastante estar hablando de todas estas cosas, amén, y agradezco a todos aquellos hermanos que se toman el tiempo para escuchar estas enseñanzas, hermano. Les agradezco de todo corazón y les pido, hermanos, si tú conoces a alguien, a una persona que no conozca estas verdades, hermano, yo te animo a que le compartas estas enseñanzas. No hay derecho de autor, no están registradas ni nada, hermano. Tú puedes compartirlas libremente. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Estaremos próximamente con todos ustedes con la parte número 5 de esta serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si Dios quiere, el día lunes. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y que el día de mañana sea un día bendecido para todos y cada uno de los que nos escuchan. Amén. Que el Señor les bendiga y fue un placer el estar compartiendo con todos ustedes. Bendiciones. Adiós.